Ya vayan acercando, hermanos. Quedan 2 minutitos, 3 minutitos. Se me olvidó meter. Es que estaba lloviendo, pero ahorita ya un poquitito salió el sol. Y saco el bonsai. Saco a Takashi Amidori. Porque en el pequeño estudio donde vivo con mi esposa, pues no tiene ventanas, pero ciertamente requiere luz directa más solar para mantener a un bonsai. Me lo meto ya que quedan 2 minutitos. Déjenme meterlos. Una vez para que los vean. Bueno, yo ya los mostré. Ha crecido, pero lo que les decía, el que ha crecido más, por ejemplo, estas ramitas han crecido mucho. Esta es Midori y esta es Takashi. Bueno, así los decidimos ponerles, ¿va? Es más frondoso Takashi, pero la que ha crecido más es Midori, los retoños. Y lo tiene uno chiquitito acá que va a salir más. Evidentemente, si se hace de acuerdo al bonsai, ya después tienen que ser modificadas las ramas para darle las figuras propias del bonsai, ¿va? Bueno, pues vamos a terminar. Entonces, remove. Stop share. Ok. Bueno, vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de Sánchez de Foucault nuevamente. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo que estoy pensando es, sigue acá esto de comenzamos, para quitar el banner. Para el siguiente fin de semana, si logro hacer la segunda parte del retiro, el fondo quizá, porque sí me gustaría que estuvieran contemplando los rostros, ¿verdad? Entonces, entre que estoy hablando, les podría poner la imagen, etcétera, pero ponerlo de fondo atrás. Vamos a ver si se puede hacer algo mejor para la próxima, ¿no? Vamos a pasar a la parte de la vocación médica de Takashi. Ya vimos un poco de su contexto biográfico, familia, lo que influenció el pueblo de Urakami en su conversión, que fue preparando. Y ahora, la vocación médica. Primeramente, el contexto de la desgracia, primera desgracia física que tuvo, que fue recién graduado
pues fue a festejar con los amigos, se pega una borrachera y al salir, pues se le va el tranvía y no tiene dinero ni para un taxi, entonces va con sus amigos caminando debajo de la lluvia a bajas temperaturas. Y vamos a escuchar en palabras del propio Takashi cómo aconteció todo esto, ¿eh? Dice Takashi: 5 días antes de la ceremonia de graduación, los alumnos de curso organizaron una fiesta en el restaurante chino Tsutenkaku, con muchas geishas. Geishas son como mujeres que se dedican al entretenimiento. A veces las confunden con la cuestión de la prostitución, pero no era tan así. Pero eran mujeres que se encargaban de entretener, ¿va? Estas que van pintadas así la cara de blanco, ¿va? 5 días antes de la ceremonia de graduación, los alumnos de curso organizaron una fiesta en el restaurante chino Tsutenkaku, con muchas geishas que bailaban y cantaban muchísimas bebidas alcohólicas tradicionales chinas, entre las que había laochu, ukogishu, licor blanco y cerveza, y además el típico sake japonés, que es un tipo de alcohol basado en arroz, es una bebida alcohólica japonesa, el sake. Y tantos platos repletos de todo lo que se pudiese desear, entre los que había pescado, supaiko, uryur, paikuhan, que no había sitio en la mesa ni siquiera para apoyar un vaso. Todo ello por solo 5 yenes, que es la moneda de Japón. Pues al terminar de esta fiestota, borrachera básicamente, que se dieron estos estudiantes recién graduados, bueno, ya habían terminado, pero antes de la graduación oficial, pero ya habían terminado. Entonces sale, se le pasa el tranvía y no tiene dinero para tomar un taxi. Entonces el mismo Takashi dice, se encaminó hacia Urakami, 2 o 3 amigos bajo aquella hermosa lluvia primaveral, y empezaron a canturrear sujetándose unos a otros mientras se tambaleaban por la calle. De borrachos, ¿no? Un día quizá llegaría a ser un renombrado académico, pero por el momento era solo un mísero graduado en medicina. La lluvia corría por sus mejillas borrachas que ardían como brasas y le refrescaba de forma agradable. Estaba tan aturdido por la borrachera que en cuanto puso el pie en su habitación se quedó dormido sin quitarse la ropa mojada. Cuando Takashi se despertó, el sol ya estaba alto, la cabeza le dolía muchísimo y en cuanto trató de levantarse todo empezó a darle vueltas. No era el malestar típico de una resaca, o diríamos en México de una cruda o de un guayabo, dicen en Colombia. Tosía mucho, le goteaba la nariz, se tomó la temperatura y se dio cuenta de que tenía 40 grados de fiebre. Se trataba sin duda de una consecuencia del largo paseo bajo la lluvia de la noche anterior. Por la noche apareció un dolor en el oído derecho que se volvió cada vez más fuerte según avanzaba la noche, y por la mañana también le empezó a doler el oído izquierdo. Un día después, Takashi se dio cuenta de que estaba sordo y sufría dolores agudos y fiebre. Solo alcanzaba a ver la procesión de personas de casa, que se acercaban a su cama y movían la boca. No fue capaz de moverse hasta la noche. Consiguió llegar al hospital universitario apoyándose en un bastón. Acababan de terminar las clases y el profesor Kimura lo examinó inmediatamente. Las cejas del profesor se fruncieron en una mirada sombría detrás de la luz del reconocimiento que llevaba en la frente. Era una otitis. Hasta lo que sé, los itis son inflamación, ¿no? Entonces una inflamación del oído, parece. Media aguda grave, causada por una forma de estreptococo hemolítico potencialmente muy virulento. Es decir, que no fue tanto por la lluvia, seguramente ese estreptococo lo agarró ahí en el lugar donde comieron, no sé. La infección se había extendido ya a los huesos posteriores, causando una mastoiditis, y existía el riesgo inminente de que afectase a las meninges.
En tal caso, la enfermedad sería sin duda letal. El profesor había pescado un pez gordo, de esos que normalmente le habrían hecho ganar un buen dinero, pero esta vez decidió que ayudaría a toda costa a ese querido estudiante arruinado. El pobre Takashi no entendía nada de lo que estaba pasando porque estaba completamente sordo. Fue trasladado inmediatamente a una unidad para pacientes críticos en la que el médico asistente Goto le practicó una dolorosa punción lumbar para extraer líquido medular. La presión de líquido era alta y el aspecto era ligeramente turbio. Eran los primeros signos de la meningitis. ¿Era este el último capítulo de la historia del estudiante brillante? En caso de que sobreviviese, ¿qué daños cerebrales sufriría? El doctor Goto vigilaba el estado de conciencia de su querido Takashi. Disculparán, es que estoy tratando de siempre cambiar, porque ya ven que él se pone como Ryukichi, pero yo supliéndolo para que se les haga más fácil. El doctor Goto vigilaba el estado de conciencia de su querido Takashi, que para él había sido siempre como un hermano menor, y experimentaba una tremenda inquietud al ver cómo iba perdiendo lucidez y cayendo en un estado de coma. Estaba preocupado porque se decía que en esa carrera cada año, después de la ceremonia de graduación, el representante de los estudiantes moría de forma imprevista. El año anterior le había tocado al representante Tanaka, y se decía en broma que este año le tocaría a Hayashi Rikichi, o sea que es Takashi, ¿no? En su autobiografía. Los científicos se ríen de la religión. Esta frase es muy tremenda de Takashi, ¿eh? Los científicos se ríen de la religión, pero se toman en serio la superstición. ¿Por qué? Porque superstición es eso de que a un graduado cada vez, al graduado principal, de hecho a Takashi, era el graduado principal porque él iba a dar el discurso en la graduación, ¿eh? Ya no lo da porque pues, le pasó esto, ¿eh? Pero pues supersticiosamente, como el anterior sí se murió, pues a este le toca que se muera, ¿eh? Entonces dice Takashi, los científicos se ríen de la religión, pero se toman en serio la superstición. Y sigue diciendo Takashi en su autobiografía. Era ya de noche, pero el profesor Kimura decidió no volver a casa y empezó inmediatamente la operación en el oído de Takashi. Él comprendió que le estaban llevando al quirófano mientras le perforaban el hueso a golpe de cincel. Takashi se preguntaba si no le romperían todo el cráneo, pero no pronunció una sola palabra. El doctor lo confió a los cuidados de una anciana mujer. Ojo con este elemento, ojo con este elemento. El doctor lo confió a los cuidados de una anciana mujer de Urakami, a la que no conocía. Le había pedido que prestase mucha atención a este joven paciente que estaba gravemente enfermo porque quería hacer todo lo posible por salvarlo. La mujer pasó toda la noche sin pegar ojo, haciendo pedazos trozos de hielo para sustituir enseguida los que se iban derritiendo, que se le ponían en la cabeza, evidente, en el cráneo, por la cirugía. En cuanto había aplicado los nuevos cubitos de hielo al paciente, sacaba su rosario y empezaba a rezar con todo su corazón a la Virgen María. Esta mujer que no conocía a Takashi, este doctor se la encargó, este estudiante. Takashi estaba inconsciente, pero en un momento dado la anciana mujer se dio cuenta de que de vez en cuando murmuraba alguna palabra. Acercó el oído a su boca y escuchó. Takashi, que estaba sordo, prácticamente sordo, alcanzó a escuchar que la señora que lo estaba cuidando decía: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Pensó para sí que ese joven llegaría a ser un hombre de fe. Perdón, no. Aquí yo creo que estoy interpretando mal, ¿eh? Ahorita que lo estoy releyendo, perdón. Ya fue al revés. La anciana, el que estaba diciendo Santa María, Madre de Dios, era Takashi. Era Takashi. Discúlpeme por eso. Aquí en la nota lo puse mal. Pero leyéndolo bien, no. Porque dice, Takashi estaba inconsciente, pero en un momento dado la anciana mujer se dio cuenta de que de vez en cuando murmuraba alguna palabra. Esto está tomado de la autobiografía.
Acercó el oído a su boca y escuchó: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Pensó para sí que ese joven llegaría a ser un hombre de fe. Takashi consiguió escapar de la muerte. El profesor Kimura experimentó un gran alivio y la anciana mujer que lo había asistido le dio las gracias a Santa María y rezó secretamente por la conversión de aquel joven muchacho. Secretamente, es decir, no le dio bibliazos, realmente se encargó de cuidarlo, no a condición de que se hiciera católico. Lo digo porque no falta quien hace algún tipo de favor con fines proselitistas, ¿no? Como si tuviese 7 vidas, dice Takashi en su autobiografía, al cabo de unos días Takashi había recuperado completamente las fuerzas. No había daños neurológicos residuales, pero no estaba completamente lúcido de cabeza. Era especialmente evidente para todos que se había vuelto un poco tosco en sus razonamientos. Sus amigos estaban profundamente impactados y consternados por aquello, pero él estaba tan aturdido que ni siquiera se daba cuenta de ello. La ceremonia de graduación tuvo lugar el día en que Takashi se debatía todavía entre la vida y la muerte, y su discurso de Takashi, que él iba a dar el discurso de graduación, fue leído por Inuyama, un compañero conocido por su atractivo. Por primera vez en su vida, Takashi experimentó que ante una desgracia inesperada, las ambiciones de un hombre, sus proyectos y sus sueños de gloria podían perderse en la nada como un espejismo fugaz que no tiene consistencia. Y aquí paro. El título es Los siervos de Dios Takashi Midori ante la posible Tercera Guerra Mundial. Esto por si algún joven se registró. Entiendo que un joven tiene proyectos de vida. Chance estás estudiando alguna cosa. Ponte en los zapatos de Takashi ante, como lo que dice, por primera vez en su vida experimentó que ante una desgracia inesperada, las ambiciones de un hombre, sus proyectos y sus sueños de gloria podían perderse en la nada como un espejismo fugaz que no tiene consistencia. Suelo hacer yo a veces este ejercicio con jóvenes, adolescentes también. Me recuerdo en una ocasión con unos adolescentes en la Florida. Les digo, díganme qué sería lo que les devastaría. Lo que les devastaría. ¿Perder qué? Entonces la mayoría, esto sepan los papás, que a veces creen que sus hijos no los quieren y todo eso, la mayoría dijo que no aguantarían perder a sus padres. Ciertamente algunos de manera convenenciera, podríamos decir, ¿verdad? Porque me acuerdo que una vez sí les pregunté, ¿y por qué no quieres que o sea, ¿por qué te devastaría perder a tus padres? Pero luego, ¿qué voy a comer? Luego, ¿quién va a pagar mis cuentas? Y luego, es decir, o sea, no quieres perder a tus padres porque son tu fuente de ingresos o de beneficios económicos. Terrible esos adolescentes que contestaron eso. Pero bueno, la mayoría de eso. Cuando se le pregunta a adultos, dicen, no aguantaría la pérdida de un hijo, etc. Entonces yo siempre les digo, lo que contestaron ese es su Dios. Ante la pregunta, ¿qué te devastaría perder? Si perdieras algo, ¿eso te devastaría? Eso es tu Dios. Porque el cristiano se afecta. No es que a mí no me pegue si me avisan que mi mamá ahorita se murió, por ejemplo. Pero no me devasta porque mi madre no es mi Dios. Takashi había convertido un tanto también en su Dios todo este progreso a nivel académico. Era el que iba a dar el discurso de graduación. Pero por una imprudencia, Takashi no era un borracho, ¿eh? Una le bastó, una borrachera le bastó para todo este desenlace. Dice, por primera vez en su vida experimentó que ante una desgracia inesperada, ¿qué tal si nos vendría ahorita realmente ya se desata oficialmente la guerra? ¿Cambiaría algo tu proyecto de vida? ¿Tu razón de vivir?
Son cosas que hay que, como decimos en México, hay que irle tanteando el agua a los camotes, ¿eh? Ante una desgracia inesperada, las ambiciones de un hombre, sus proyectos y sus sueños de gloria podían perderse en la nada como un espejismo fugaz que no tiene consistencia. Entre las sábanas blancas de la cama del hospital, con su cabeza envuelta en una venda igualmente blanca, empezó a pensar que debía elegir para su vida una finalidad que fuese indestructible. Se ha dado cuenta que puede haber proyectos muy buenos, pero que una tragedia te los puede terminar. Imagínate si tienes toda depositada tu vida ahí, ya ahí se te va. Como en el desagüe. Empezó a pensar que debía elegir, esto lo dice Takashi en su autobiografía, empezó a pensar que debía elegir para su vida una finalidad que fuese indestructible, invencible y eterna. Takashi se dio cuenta de que estaba sordo y como tal ya no podía usar el estetoscopio. Ahora que ya era médico, ¿en qué ámbito podría especializarse con tal limitación? O sea, vean la frustración de haber estudiado por años medicina, graduado, y pocos días antes de la graduación, nada, que no vas a poder porque ya estás sordo y el estetoscopio no lo vas a poder usar. Pero esto que dice Takashi aquí, que dice, empezó a pensar que debía elegir para su vida una finalidad que fuese indestructible. No significa que no siguiera progresando en sus estudios o en otras áreas, pero el sustento de su vida no podía estar en esas cosas. Y esto me hizo recordar el numeral 1 de Spes Salvi, esta encíclica del Papa Benedicto XVI, que dice algo similar. Dice, Spes Salvi factis sumus. En la esperanza fuimos salvados. Y dice San Pablo a los romanos y también a nosotros en Romanos 8:24. Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simple un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. Por eso yo les decía, en estos tiempos no escuchen a los evangelizadores pesimistas. De mí se acuerdan, se van a intoxicar y se van a drenar. Cuando vengan los garrotazos, porque yo creo que sí van a venir, no van a tener ni fuerza ni para decir pío. Van a tener bien guardaditas sus latitas de atún por si llega la hambruna y todo eso, pero espiritualmente van a llegar drenados. Pero tampoco escuchen a los porristas, a los optimistas, a estos que son como coach de superación, básicamente. No, virtud teologal de la esperanza. Dice aquí el Papa Benedicto, se nos ofrece la salvación en el sentido que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso o complicado, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Pero no cualquier meta. Por eso me acordé cuando estaba leyendo a Takashi, dije, esto después Benedicto lo dijo de una forma bellísima, dice Benedicto. Aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Claves para discernir. Lo que tú buscas como razón de tu vida, ¿es segura? ¿Es tan grande que justifique el sufrimiento? ¿Cuántas personas, por ejemplo, sobre todo artistas y empresarios, ya llegaron al objetivo y terminan suicidándose? Entonces, oye, pues si tenías todo, se acabó. Creían que lo encontraban todos, llegaron y vieron que su corazón seguía anhelando algo más. Pero si ya llegué a la meta y al punto, dice el Papa Francisco, el Papa Benedicto, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Pero si podemos estar seguros de esa meta,
Takashi se dio cuenta que no, su meta existencial, final, sustancial, no podía ser su carrera de medicina porque se le fue así. Y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Ahora bien, se nos plantea inmediatamente la siguiente pregunta, dice Benedicto XVI. Pero ¿de qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella y simplemente porque hay esperanza somos redimidos por ella? ¿Y de qué tipo de certeza se trata? Y evidentemente eso lo responde Benedicto XVI en la encíclica que recomiendo que la lean. Salvados por la esperanza, se llama Vespe Salvi. Entonces, ante esto, pues él se tendrá que ver deprimido, Takashi, pero ve en el horizonte las oportunidades que puede tener en donde no pueda usar el estetoscopio porque simplemente estaba prácticamente sordo. Después recuperó un poquito la audición, ¿verdad? Pero básicamente no lo suficiente para usar el estetoscopio, ¿verdad? Y empezaba en el horizonte esta disciplina de la radiología, los rayos X, las terapias de radiación para los cánceres y todo esto. Pero curiosamente, en esa disciplina, que todavía no era independiente, Takashi había sacado 0. O sea, fue un excelente estudiante al punto de que él iba a dar el discurso de graduación, pero especialmente en radiología sacó 0. Y además se había enterado de los riesgos de esta disciplina, porque los fundadores y los que llevaron adelante la radiología, pues les fue bastante mal en su vida física. Pero ojo con lo que ve. Entonces, Takashi ve, dice, bueno, en radiología no voy a usar estetoscopio, pero bueno, primero saqué 0 y segundo, ¿cómo les ha ido en la vida a aquellos que están desarrollando esta ciencia de la radiología? Dice en su autobiografía Takashi, en aquella época la radiología era una disciplina que estaba empezando a aparecer en el horizonte de las ciencias médicas y como tal era considerada por el mundo académico como una materia insignificante. Solo quien tuviese una pasión especial por esta disciplina podía decidir poner en riesgo su vida dedicándose a investigaciones tan peligrosas. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, a Takashi le fastidiaba cada vez más haber sacado ese 0. En 18 años de recorrido académico, era la única vez que había sacado una nota tan baja. Se sentía desilusionado por sí mismo y quería resarcir en alguna manera ese remordimiento. Ahí váyanle calando al carácter de Takashi. Dice, pues cualquier disciplina sería menos radiología, primero por el 0 y por los peligros de la salud que conlleva. Pero eso fue lo que le motivó. Miren, esto siempre lo digo con reservas. Cada quien haga su discernimiento con prudencia. Yo principalmente, cuando escribía mis libros años atrás, antes de mis problemas de salud, o cuando me voy de misión, siempre elijo bibliotecas de universidades porque en su gran mayoría ahí sí se guarda silencio. Las bibliotecas públicas lamentablemente casi no. Y además tienen buena conexión de internet. Entonces he conocido bastantes universidades, ¿no? Y algunas católicas, pero que podríamos decir católicas de nombre, porque son súper progresistas, sobre todo están a favor de cosas que no son católicas, pero bueno, y te das cuenta, por ejemplo, que yo me iba a hacer mi oración a una de estas universidades, yo me alegraba tanto cuando llegaba alguien más, porque generalmente toda la hora o todo el tiempo que yo estaba en la capilla no entraba un solo estudiante. Creo por mucho culpa de la formación progresista de estas universidades que ya lo católico nomás lo tienen de nombre, ¿no? Aunque voy a ser más justo. Por ejemplo, en áreas de doctrina social de la iglesia suelen ser muy buenas, etcétera, ¿no? Pero bueno, en áreas, por ejemplo, litúrgicas, doctrinales, sacramentales no son muy buenas, ¿no? Había una que tenía un campus bellísimo, que yo me imaginaba, siempre que caminaba en ese campus, yo decía, ¿cómo me gustaría ver una procesión con el Santísimo aquí? Nunca se me hizo ver. Entonces, y vaya que la propuse, ¿eh? Y les digo, yo no soy estudiante de aquí, no, pero miren,
Por si acaso tienen un campus bellísimo, como me encantaría una procesión al Santísimo por este campus. Pero en fin, y una vez que llegó una chica, me tocó verla como 2 o 3 veces esa chica, que iba también delante del Santísimo, del Sagrario. Y yo pensaba en otras universidades católicas que son católicas practicantes, que tienen adoración al Santísimo, que tú ves que su capilla está súper llena, etcétera, etcétera. Algunas dan hasta misa en latín, o sea, más conservadoras, y que se ve viva la universidad. Y yo me alegro, pero yo digo, ¿cuántos universitarios irán a todas esas actividades religiosas más movidos por la masa? Es que ahí la diferencia es que la mayoría va a la capilla, va a eso. Quiero verlo después saliendo de esa universidad supercatólica, ir contracorriente a ver si aguanta los trancazos. En cambio, esa chica que llegaba solita, yo digo, esta ya está yendo en contracorriente. Ella está en una universidad que hasta la enseñanza católica en muchas áreas, no en todo, en muchas áreas es contraria a lo que dice la Iglesia Católica y va a contracorriente. Esta, cuando salga de la universidad, va a salir con unos músculos católicos súper fuertes. Pero ahora resulta que el católico tiene que irse a donde están más los católicos, inclusive algunos diciendo, vayan y hagan refugios y allá quédense los buenos y dejen al mundo de los pecadores, etcétera. Yo digo, miren, en esto yo admiro a mi esposa, porque evidentemente yo la intento cuidar, y la cuestión de las cuestiones médicas, la farmacéutica, y todavía es enfermera, pues está más en contra de la moral cristiana que a favor. Hoy mismo me decía hace tiempo ella de que en la escuela ya se hablaba de que en muchas partes de hospitales y todo eso se está pasando de la transición de llamar paciente a cliente. Eso dice mucho. Ya que en un hospital te digan cliente y no paciente, paciente viene de padecer, de sufrir. Ah, no, eres cliente, habla de que todo esto es puro dinero, es puro negocio. Entonces yo le estaba diciendo, mira, pues conozco, por ejemplo, un médico aquí en Los Ángeles, que Provida, que es al que le llevo muchachas que logro rescatar, que quieren eliminar a su bebé. No puedo decir bueno, ahorita estoy en stream, ya no tendría penalidad, ¿verdad? Y esto es privado, ¿verdad? Pero si en dado caso esto lo llego a subir a YouTube, pues ahí sí me censurarían. Pero bueno, y le estaba poniendo algunos parámetros en donde pudiera estar en un contexto católico médico. Y ella me dice que no, que inclusive le llama la atención precisamente estar en el ambiente menos católico, ejerciendo la enfermería. Repito, es prudencial. Si tu chamaco no ha sido formado con este carácter, no lo avientes a la boca del lobo en una universidad que de católico nomás tiene el nombre, una universidad pública, porque lo más probable, no hay excepciones, pero lo más probable es que se va a estrellar. Mejor agárralo a una partecita en donde lo puedan nutrir un poquito más, ¿verdad? Pero yo veo algunos que son cobardes y que no se quieren meter en ambientes que van contrarios precisamente a la fe. Que hay riesgo, que te puede afectar, claro, pero por eso se llama valor. Se llama ponerse en riesgo, diría el Papa Francisco. Sería salir a las periferias existenciales, diría el Papa Francisco. Por eso no lo comprenden los cobardones. Aunque me digan que son súper conservadores y que tienen así la armadura de cruzado y todo eso, son unos cobardones porque no se meten donde hay peligro a la fe. Pero si hay peligro a la fe, imagínate cómo están los que están viviendo en ese ambiente. ¿Esas almas no las quiere Cristo? Repito, hay que ser prudente, hay que ser prudente, ¿eh? Pero si queremos vivir el evangelio en un lugar, como decía el Papa Francisco, esterilizado, muy probablemente no haremos presente a Cristo en este mundo que tanto lo necesita, ¿eh? Dice el Papa Francisco también, muchas veces
lo dice de una manera paradójica muy bella. Dice, muchas veces para purificar los corazones tenemos que estar dispuestos a mancharnos las manos. El que tenga oídos que entienda. Entonces dice aquí Takashi, sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, a Takashi le fastidiaba cada vez más haber sacado ese 0. En 18 años de recorrido académico era la única vez que había sacado una nota tan baja. Se sentía tan desilusionado por sí mismo y quería resarcir de alguna manera ese remordimiento. Terapias físicas, radiaciones, rayos X, fantasmas, todos ellos que se presentaban en la mente de Takashi mientras yacía en estado de sopor después de la meningitis. Se adueñaba de él, se lo lanzaba unos a otros como una pelota, lo arrojaban al suelo. ¿Te rindes entonces? ¿Te rindes? Gritaban. Esto en el conflicto de su conciencia. Y Takashi decía, no, no me rindo. Y dice Takashi que ahora que tenía que abandonar el proyecto de trabajar en medicina interna, ¿a qué especialidad podría entonces dedicarse? Y Keno acercó su boca al oído izquierdo por el que Takashi podía oír algo todavía y le dijo, Takashi, ¿qué piensas de especializarte en radiología? La vida de Takashi se hallaba frente a una encrucijada. Sí, lo haré, respondió con un tono de voz tan enérgico que el profesor y Keno se levantó de un salto pillado de improviso. Ocurre que con frecuencia que quien está sordo habla un tono fuerte de voz, creyendo que habla en voz baja. Fue ese grito lo que empujó a Takashi a encaminarse por ese sendero lleno de espinas. No tenía ni idea del destino que le esperaba, pero ese rostro envuelto en su venda blanca parecía completamente despreocupado, quizá porque a decir verdad todavía estaba aturdido y poco consciente. En pocas palabras también decía Takashi, oye, ya lo que me ha pasado, que me pase algo más, así como que, o sea, como decimos a veces en México, ya tanto me ha llovido que si ahorita llega un perro y me orina, pues hasta le doy las gracias, ¿va? Permítame que creo que está prendiendo una cosita aquí y la necesito apagar, permítame. Sí, es que mi esposa salió y había dejado muy prendidito para calentar la comida. Pero bueno, yo lo apagué. Entonces, lo cual le agradezco mucho ese gesto de ahorita, porque ella esta vez se va a quedar, pero tuvo que salir de emergencia. Y esos detalles, que yo los valoro más de mi esposa y lo voy a explicar mejor en el segundo retiro, espero el siguiente fin de semana, cuando toquemos lo de Midori. Porque aquí yo soy el que está dando el retiro. Pero estoy dando el retiro y no podría ni preparar la comida, ¿no? Y estos detalles que tiene ella son excelentes. Pero bueno, dice Takashi, pero Dios, el Señor de todo, del Señor de todo, solo la voluntad del hombre permanece libre en sí misma. Hay muchas encrucijadas a lo largo del camino de la vida de un hombre, frente a las cuales su inteligencia y su libertad deben decidir si ir hacia la izquierda o hacia la derecha, dice Takashi. No existe un destino predeterminado, aunque Dios, que es omnisciente, conozca ya el camino de cada hombre. Estas palabras de Takashi me hablan de que tenía un nivel inclusive de filosofía preparado, ¿eh? O sea, este hombre tenía preparado no más en medicina. Era un católico realmente, bueno, ya después que se convirtió, bien preparado. Porque aquí está hablando, él no se atascó en esto de los ateos que dicen, no hay libertad. ¿Por qué? Porque si Dios es omnisciente, todo lo sabe, hagas lo que hagas, Dios ya lo tenía presupuesto, pero no significa que porque Dios sepa lo que va a pasar, esté predeterminado. Y fíjense cómo dice aquí Takashi mismo. Predeterminación y presencia son dos conceptos muy distintos.
En el momento en que Takashi tomó la decisión de especializarse en radiología, Dios conocía ya el terrible destino al que se encaminaba su cuerpo, pero no se puede atribuir a una elección de Dios la responsabilidad de esas decisiones y de los daños físicos consecuentes. Para que se entienda mejor. Esto yo inclusive lo fui puliendo, porque muchos años atrás sí pensaba de que si estás llamado al matrimonio, Dios ya tiene esa mujer, pero yo pensaba como Pepita Torres, ¿no? Ya está en algún lado, nada más falta que la encuentres. Y no es así. Dios tiene una persona, pero al mismo tiempo, ese tener esa persona no significa que la tenga con nombre y apellidos, porque deja el lado de la libertad. Porque si fuera así, si Dios hubiera elegido a Pepita Torres para que te casaras, y si te van las malas cosas con Pepita Torres, ¿a quién le vas a echar la culpa? Señor, mira la mujer que me elegiste como esposa. Y Dios me dijo, que me elegiste, es que tú elegiste. A veces que la elegiste sin preguntarme, ¿no? Que luego todo el consumismo le decimos, mira el viejo que me mandaste. ¿Que te mandé? ¿Cuántas veces te me acercaste para preguntarme, ¿es este señor? ¿Conviene casarme con este? No, es esta mezcla, ¿no? Es esta mezcla de la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, pero también la libertad del ser humano dada por Dios. A los ojos de Dios, esto es bellísimo lo que dice aquí Takashi, a los ojos de Dios no era importante lo que Takashi decidiera hacer en la vida, sino el modo con el que llevaría adelante su elección. Está diciendo, si hubiera elegido otra cosa que es radiología, a Dios le valía, le interesaba que lo elegido, cómo yo lo iba a llevar. Por eso los grados de la vocación, la vocación principal es la santidad. De nada sirve ser sacerdote si no es sacerdote santo. De nada sirve ser casado si no es sacerdote casado santo. De nada sirve ser religioso, laico, soltero, lo que quieras. Ahora, Dios te estaba llamando al sacerdocio y quedaste como laico o lo que sea, o al revés. ¿Ya estarás condenado para toda la vida? No. ¿Por qué? Porque lo principal es la santidad. Sí, tenías llamado al matrimonio y te hiciste monja. Santifícate como monja. Ahora, si hubiera respondido a la vocación que Dios te llamaba, chance de esa santificación pudiera ser, no me gusta el término más fácil, pero serías un poquito más como pez en agua, ¿va? Y te cueste un poquito más en esta vocación, sabiendo que eras religiosa y te casaste, pues bueno. Pero no es que te vas a frustrar, ¿por qué? Te vas a frustrar en el momento que ya no te quieras santificar ahí donde tú ya has elegido. Correcta o incorrectamente, pero a donde has elegido. Siempre pongo los matices, claro está. Por ejemplo, en el caso del matrimonio y violencia doméstica, no es, bueno, aquí me quedo para santificar. No, espérate, te tienes que salir porque, de hecho, como le decía a una mujer que decía eso, no, es que yo me quedo para poder salvar a mi esposo. Le digo, a ver, hoy te da una golpiza otra vez. Ya él le da un ataque en ese momento, un ataque al corazón. Se muere. ¿Para dónde crees que se va después de haberte dado una golpiza? No, si quieres la salvación de tu esposo, lo tienes que denunciar. Y antes que denunciarlo, tienes que salir para que no corra con ya tiene bastantes cargos de lo que te ha pegado. Tú te vas para que no tenga un cargo más, de un golpe más, o quién sabe, hasta de que te mate. Hago esas matizaciones, pero en muchas cosas son problemas de carácter y todo eso que hacen difícil la convivencia y todo eso, pero que no son imposibles. Y es ahí donde nos tenemos que santificar, porque si creemos que nos vamos a santificar, nuevamente, como dice el Papa Francisco, cuando estemos en un lugar esterilizado, puro y santo, no va a llegar, no va a llegar. Y los que dicen que existe eso aquí en la tierra, es prácticamente un tipo de herejía. Ya ni se necesitaría ir al cielo, si el cielo ya lo tenemos acá. Repito lo que dice aquí muy bien Takashi. A los ojos de Dios no era importante lo que Takashi decidiera hacer en la vida, sino el modo con el que llevaría adelante su elección.
A Dios no le interesaba de por sí que Napoleón fuese emperador o campesino. Lo que más le importaba era si en calidad de emperador tomaba decisiones justas o injustas, inicuas. Delante de Dios, Napoleón, un astro resplandeciente de la historia de la humanidad, quedó humillado, mientras que Isidro, San Isidro está hablando, campesino analfabeto al que nadie conocía, recibió el honor de llevar la aureola. Fíjate el análisis de Takashi. Napoleón, tremendo líder, etcétera, emperador, quedó humillado a los ojos de Dios. Y San Isidro, labrador, ese madrileño, que también fue canonizado con su esposa, no me acuerdo del nombre de ella, pero se apellida de la Cabeza, ¿no? Dice Takashi, Napoleón, un astro resplandeciente de la historia de la humanidad, quedó humillado, mientras que Isidro, campesino analfabeto al que nadie conocía, recibió el honor de llevar la aureola. ¿Por qué? Porque fue santo ahí, en su vida ordinaria, ¿eh? La decisión de dedicarse a la radiología fue totalmente de Takashi. ¿Cómo recorrería a partir de ese momento el camino que había decidido emprender? Dios observaría discretamente, y aunque Takashi no era consciente de ello, había ya numerosos cristianos que estaban ofreciendo sacrificios y oraciones por él, empezando por aquella anciana mujer que lo había cuidado. Voy a brincarme ya a la parte de su experiencia en la radiología. Sería otra charla aparte, pero esta charla va a quedar un poquito más larga, pero ya para dar el último receso y ya las preguntas y respuestas, ¿ok? Vamos a pasar, entonces, elige la radiología. Como Takashi lo menciona, era una disciplina muy menospreciada en Japón. Pero a él le movió mucho una cita del profesor Holthauser, no sé cómo se pronuncia en alemán, que decía siempre, esta frase le ayudó mucho a Takashi a lanzarse a la radiología, aun cuando había sacado 0, cuando estaba estudiando paramédico, y sabía de los riesgos de la época, inclusive aún ahora de los riesgos de la radiología. Obviamente hoy son mucho menores, ¿no? ¿Cuál era la cita del profesor Holthauser? El que abre el camino debe sufrir solo. El que abre el camino debe sufrir solo. Lejos de toda mirada, debe dejarse la piel atravesando la jungla de la montaña. Debe entregarse por completo y dar la vida en esa jungla. Este es el destino de los pioneros. La mayoría de la gente se monta en un tren y duerme confortablemente, sin saber que está atravesando la tierra sobre la que yacen dispersos los huesos de esos hombres. ¿Quién piensa cuando se sube a un avión que hubo alguien que se partió la cabeza para entender cómo toneladas de hierro se pueden elevar? Tú disfrutas. Haces el reclinatorio para allá. Ya pagaste por el vuelo. No sabes de lo demás. Las víctimas que ha causado la industria del petróleo, por lo tanto, de todos los hidrocarburos, de las gasolinas y todo eso. Atrás de muchas de las construcciones, ferrocarriles y todo eso, hay vidas esclavas. Hay abuso. Pero también hay personas que, vamos a ponerlo en el sentido cristológico de Filipenses, Cristo, siendo de condición divina, no quiso hacer, él decidió, no quiso hacer alarde de su condición divina y tomó forma de siervo y se humilló y descendió en todo igual a los hombres menos en el pecado. Fue decisión de Cristo. Abrió camino por la redención. En este sentido yo pienso mucho en el Papa Francisco, que hoy no se le entiende, ¿eh? Hoy no se le entiende porque está abriendo caminos que para los cómodos les da vértigo.
caminos que llevan riesgos, que el mismo Papa reconoce, dice, hay riesgos, pero dice, si en el camino nos equivocamos, en el camino corregimos, pero no nos vamos a quedar apoltronados en lo ya, aquí, en lo cómodo, en lo ya que tengo control. Por algo Jesús eligió mayormente pescadores. El mar era signo de la muerte, métete al mar y a ver si regresas. Fue un pescador al que le dejó la Iglesia Católica, como diciéndole, tienes que tener la capacidad de caminar a ciegas, de aventarte, de lanzarte, de tomar riesgos. Y te puede salir mal la cosa. Pero no seas cobarde, porque potencialmente puede salir mal, pues no, mejor no me meto. Pero necesitas llevar el evangelio ahí, pues ¿qué onda? De hecho, hay un monumento en Hamburgo, Alemania, que el mismo Takashi dice en su autobiografía que veía que hasta ese monumento estaba en un bosquecito ahí escondido que nadie visitaba en Alemania, que es un monumento a todos los que han dado la vida por la radiología. Hoy Takashi, su nombre está puesto en ese monumento en Alemania. Y dice Takashi en su autobiografía, entre los nombres contenidos en el momento estaba naturalmente el de María Curie, que murió de anemia aplásica causada por las radiaciones. El doctor John Edwards, un científico británico que después de desarrollar un cáncer en ambas manos causado por los rayos X, perdió el brazo izquierdo y todos los dedos de la mano derecha. El profesor Albert Schomburg en Alemania, que perdió el brazo izquierdo por el mismo motivo. Blandina, monja enfermera de Renania, que perdió el brazo izquierdo, incluida la articulación del hombro, y siguió trabajando en una sala de radiología con una prótesis y que llegó a desarrollar una fibrosis pulmonar y úlceras en la piel del dorso del cuerpo, por lo que ya no podía dormir tumbada y tuvo que pasar un año entero sentada antes de ser llamada al cielo. Imagínate, Takashi, ve, estos son los que se han dedicado a desarrollar la radiología. O sea, él ya le estaba tanteando el agua a los camotes y decía, pues habla de que en él hubo un movimiento del alma de decir, hay que dar la vida ahí, hay que dar la vida ahí. Y no se acobardó. Y tan eso que sí, le terminó pegando la leucemia. El doctor Lombard de Bélgica, que enfermó de leucemia linfoide, lo que le pegó ya después a Takashi, después de haber tratado con rayos X a muchísimos soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial. El doctor Blanchet de París, todo esto lo está recopilando Takashi en su autobiografía. Está diciendo en pocas palabras que él era consciente de esto y que esto, en vez de asustarlo, lo motivó a donarse. El doctor Blanchet de París, muerto a causa de un sarcoma en ambas manos y ambos pies. El francés Richard se quedó ciego. Los alumnos de Madame Curie, Gaston Danet y de Menitrux, que junto con su maestra desarrollaron una anemia aplásica, que me lo explicaba mi esposa, si no mal recuerdo, me estaba diciendo ayer que creo que ya no tienen consistencia los huesos, una cosa, un tipo de leucemia, yo creo, o quizá como esta enfermedad de Hodgkin, ¿verdad? Que tenía hasta la venerable Pilina Cimadevilla, esta niña de 10 años, ¿verdad? El técnico de Mealander, otro discípulo de María Curie, que trabajó en el mesotorio e inventó un proceso industrial para la purificación del torio X y que murió joven de leucemia mieloide crónica. Schumacher, una monja enfermera de Copenhague que perdió la vida aquejada también de leucemia mieloide. La francesa Boulic y su mentor, el profesor Castell, muertos ambos de forma repentina de angina de pecho. Y así muchos más nombres, dice Takashi. Nombres de hombres que durante toda su vida llevaron en su carne silenciosa y dolorosamente los signos atroces del camino que a través de las asperezas del sendero va en busca de la verdad. Y por ese sendero caminan ahora los más jóvenes entre los cuerpos de aquellos que los precedieron y que cayeron en él. En el mundo de la fe
hay un dicho que recita: la sangre de los mártires es semilla de la comunidad cristiana. Esta es una frase de Tertuliano de los primeros siglos, ¿no? Algo parecido, dice Takashi, podría decirse para el mundo de la ciencia. No seas blasfemo, Takashi, porque algunos que tú mencionaste ni siquiera son católicos. Quiero ver, porque muchos católicos piensan así, quiero ver a esos radiólogos o radiólogas que no eran católicos, que chance eran algunos ateos o protestantes, muchos de ellos alemanes, con todos sus padecimientos, que Dios le diga: ¿sabes qué? Sorry, no vas a poder pasar. Sé que terminaste consumido en tu cuerpo por la radiación, por servir a mis cuerpos heridos. Mateo 25, tuve hambre y no me estuve enfermo y no me visitaste, etc. Tú sí me visitaste, tú sí me atendiste, pero ¿sabes qué? No eras católico, sorry. No entras. En verdad. Takashi ya intuye esta cuestión, ¿eh? Esto es previo al Concilio Vaticano II, que dio luces y que nos dice que evidentemente no hay salvación fuera de la Iglesia Católica, pero que esto no se reduce a un simple como inscripción, porque hay alguien que puede estar inscrito, entre comillas, en la Iglesia Católica y va directito al infierno. Todo aquel que se salva, aunque no haya sido oficialmente católico, es por los méritos de Cristo a través de la Iglesia Católica. Esto de que no hay salvación fuera de la Iglesia no se trata en el sentido como si fuera una membresía de club, ¿no? Que a veces uno cree que la Iglesia es eso. Entonces fíjate cómo hace la relación Takashi. En el mundo de la fe hay un dicho que recita: la sangre de los mártires es semilla de la comunidad cristiana. Algo parecido podría decirse para el mundo de la ciencia. Después de algo menos de medio siglo, la ciencia radiológica había hecho notables progresos, pero gracias al sacrificio de estas personas, ¿ve? De hecho, el Papa Francisco por eso ha pedido, creo que ya se aprobó, de que los procesos de martirio no necesariamente explícitamente hayan muerto por odio a la fe. O sea, que lo hayan matado porque era católico. Por ejemplo, San Maximiliano Kolbe. Los nazis no lo mataron por ser católico, sino porque él se ofreció a tomar el lugar de un rehén, padre de familia. Pero es que eso es practicar su cristianismo. Y si eso le causó la muerte, es un tipo de martirio también. Este análisis, que creo que la congregación, el dicasterio para la doctrina para la causa de los santos, que ya está tomando en cuenta. Hay martirios que explícitamente no te mataron por odio a Cristo, sino por actitudes que tú tenías que son cristocéntricas. Y si les afectaba esa actitud de donación tuya, les afectaba y les incomodaba a Cristo, aunque oficialmente no estaban en contra de Cristo. Takashi, cuando vio, lo cuenta en su autobiografía, cuando vio a uno de sus amigos que se había convertido en un médico a todos los efectos, o sea, uno de sus compañeros que sí siguió como médico y todo esto, experimentó una gran conmiseración por sí mismo, lástima por sí mismo, pensando en lo imprudente que había sido aquella noche borracho bajo la lluvia. Y entonces Takashi se deprimió porque dijo: válgame Dios, vea lo cabezón que soy. Ni siquiera yo era alcohólico, pero nomás me bastó una borrachera para que me afectara el oído, me afectara en toda mi salud, no pudiera ejercer la medicina, habiéndola ya terminado, etcétera, etcétera. Me voy a meter radiología, la radiología me va a pegar leucemia, todo por una mendiga borrachera, etcétera. Y se deprimió Takashi. No, ojo con lo que va a decir Takashi. Dice: cuando vio a uno de sus amigos que se había convertido en un médico a todos los efectos, experimentó una gran conmiseración por sí mismo. O sea, sí le dolió, pensando en lo imprudente que había sido aquella noche borracho bajo la lluvia. Y sin embargo, pensó que,
justamente al comienzo de su carrera de médico, no podía desperdiciar la experiencia de esos 2 meses de enfermedad. Le sería útil cuando de ahora en adelante tuviese que examinar a los pacientes, porque un médico que no haya experimentado la enfermedad no puede comprender el corazón del paciente y no puede dedicarse a él con todo su ser. Esto lo podemos aplicar en todos los términos espirituales o pastorales. A aquellos católicos, sobre todo si se dedican a evangelizar, que son rígidos, estos críticos sistemáticos del Papa, etcétera, que andan con la cantaleta, que antes ellos llevaban vida gay o que antes eran pandilleros o que antes eran de cualquier vicio y ahora no. Ya andan dándole palazos a los que siguen en esos vicios. Cuidado. Ahí es un signo de una falsa conversión. Porque la conversión no solamente es dejar de hacer algo malo, sino demostrar lo bueno. Ya le he contado, una monja que no se quería confesar con San Juan de la Cruz, porque decía, este es un santazo. Una vez ya no le quedó de otra, tuvo que ir, y San Juan de la Cruz le dice, ¿por qué no se había confesado? Le dice, es que usted es muy santo, y yo soy demasiado pecadora. Y se la regresa a San Juan de la Cruz, parafraseo. Si usted verdaderamente hubiera creído que soy santo, con mayor razón se vendría a confesar conmigo, porque a mayor santidad, mayor misericordia. A mayor conversión, mayor misericordia. Cuidado con aquellos que pregonan tanto su conversión de una vida de pecador o que antes eran protestantes y ahora son predicadores católicos y se la pasan apaleando al pecador, muchos de ellos inclusive al Papa. No huele bien eso. Porque si verdaderamente hubo conversión, si verdaderamente tú vienes del cochinero, ese, tienes entrañas de misericordia a los que todavía están metidos ahí. Eso a nivel espiritual, a nivel físico. Díganmelo a mí, en los últimos 2 años, te das cuenta que hay muchas gentes en los hospitales y en el sistema de salud que solamente están por dinero. Cero empatía con el dolor. Digo, yo no soy médico, pero si me toca tratar a un enfermo, mínimo llevándole a la comunión, simplemente no lo puedo tratar igual después de lo que yo he pasado en hospitales. Entonces, vean, esto le llaman en inglés el reframing, ¿eh? El reenmarcar una cosa que es terrible, que él reconoce, sí, metí la pata, fíjate esta borrachera, y sí, me duele, pero no se queda lloriqueando. Dice, bueno, ya metí la pata, ya estoy pagando los platos rotos. ¿Cómo puedo de esto reenfocarlo al Señor? Pues mira, si no me hubiera emborrachado, no me hubiera enfermado. Y chance ahorita sí sería un médico, pero un médico indiferente al dolor de los pacientes. Ahora yo, después de pasar esto, me arrepiento porque fue una imprudencia lo que hice, pero hasta Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Y de mi miseria, de mi pecado, lo reenmarco en un sentido cristiano. Dice, pensando lo imprudente que había sido aquella noche borracho bajo la lluvia, se dolía de sí mismo, viendo a su compañero que sí siguió en su carrera de medicina. Pero no se deprime, no hace drama, y sin embargo pensó que justamente al comienzo de su carrera de médico no podía desperdiciar la experiencia de esas 2 meses de enfermedad. Le sería útil cuando de ahora en adelante tuviese que examinar a los pacientes, porque un médico que no haya experimentado la enfermedad no puede comprender el corazón del paciente y no puede dedicarse a él con todo su ser. Quizá oficialmente, como de oficina, lo va a poder tratar, pero con todo su ser, difícil.
Le vinieron humillaciones también terribles. Por ejemplo, un profesor que tuvo en su juventud de matemáticas le mandó una nota diciéndole, no te pases de listo. Has conseguido graduarte con muchos sacrificios, ahora ponte a ser médico de verdad. Y dice Takashi en su autobiografía, fue una gran humillación. Pero no se dejaba aplastar. Gente que te quiere meter así y aplastar para que ahí te quedes, ¿ya? Una actitud muy, muy particularmente demoníaca, ¿eh? Al demonio no le importa que peques, lo que quiere es que te quedes en tu pecado. A Dios no le asusta que peques, no quiere que peques, pero no le asusta que peques, siempre y cuando estés dando la batalla contra tu pecado. Igual, ni al demonio ni a Dios les interesa el hecho mismo de que peques, sino lo que haces con eso. Porque si tu pecado te genera más humildad, más compasión para los que están dando la batalla en otros pecados, si tu pecado te genera unas ganas más de luchar en contra de tus pasiones desordenadas, de sanar las heridas por las cuales se te vienen pecados, pues chance hasta diríamos lo que vamos a cantar hoy en la vigilia pascual. Feliz la culpa que nos mereció tan gran Redentor. Feliz la miseria, feliz los pecados, feliz las metidas de pata que nos mereció tan gran Redentor. Pero tenemos que tener esa clave. Porque o nos quedamos cínicos diciendo que lo malo que hicimos no es malo, o nos quedamos en el otro extremo deprimidos y diciendo, no, ya soy un pecador, de aquí ya no voy a salir. Para entender la leucemia que le pegó, hay que entender un procedimiento que se llamaba fluoroscopía. Fluoroscopía. La fluoroscopía era una técnica común al comienzo de la radiología clínica que no hacía uso de placas, sino que proyectaba en tiempo real la imagen en movimiento del paciente, o sea, lo tenían ahí el paciente, en una pantalla detrás de la cual se situaba el radiólogo que se exponía así a altas dosis de radiación. En el edificio de radiología, por ejemplo, esto explicando lo relegada que era la disciplina, no había ni baño. Y hubo una ocasión, lo dice ahí en su autobiografía Takashi, que fue un departamento y no lo dejaron. No sé si fue ginecología o alguna cosa esa, porque nada más hacían los que eran ginecólogos, ¿eh? Entonces el pobre se andaba zurrando ahí por todos los hospitales, dice Takashi, dice, tuvo que llegar hasta las consultas que estaban cerca de la lavandería para poder hacer sus necesidades por fin. Nada más salir del baño, dice Takashi, vio llegar también al profesor Asakura. En ese momento, Takashi se hizo a sí mismo la firme promesa de que el desarrollo de la institución de radiología comenzaría con la conquista de un baño. Esto que parece como muy superficial habla del realismo, porque no se hacen montañas en el cielo. Las grandes cosas comienzan de lo pequeño. Y él dice, ¿sabes qué? La radiología, al menos en este hospital, va a comenzar teniendo un baño. Lo básico y ordinario. Apliquemos a cuestiones de evangelización. Hay gente que quiere meter el catecismo cuando no sabe si el niño al que le está dando el catecismo ya comió. Es que hasta sin comer reduce su enfoque, su concentración intelectual. O sea, hasta por conveniencia, si no es por compasión para darle de comer al hambriento, mínimo entérate que un desnutrido muy difícilmente se va a aprender el catecismo. La trascendencia, hermanos, tiene pies de plomo en lo básico. Que está mal algunos que se quedan solo en lo básico, en las necesidades básicas y materiales y olvidan el cielo, la trascendencia, las cosas santas, cierto, eso está terrible. Pero también está un grupito que te presenta el cielo y las cosas santas y todo eso y nunca los ves pisando suelo. Son providas que nunca han auxiliado a una sola mujer que está en crisis en su embarazo. Son providas y no han auxiliado a una mujer que ya ha abortado y que necesita su sanación.
pero son providísimas, soy súper provida porque voté por el candidato. Y nunca se te han ensuciado las manos en esa realidad. Takashi, con este tipo de pensamiento, se ve que era una persona que aspiraba a alto, pero bien centradito con los pies en la tierra. Esta me la no, se las voy a contar ya para aligerar un poquito el discurso. Esto porque está simpática. Dice que llegó una paciente, entonces le hicieron la fluoroscopía, estos rayos X, todo eso, y que identificaron que lo vio así, gusanos en el estómago, ¿no? Y la conclusión de Takashi fue, Takashi pensó en esos hombres que debieron, porque dice que era súper bonita, la muchacha esta que traía gusanos en el estómago. Dice, Takashi pensó en esos hombres que debieron de haberle dirigido palabras dulces de amor, ignorando que escondía en su vientre esas cosas tan repugnantes, y pensó que después de ese día ya no sería capaz de enamorarse con tanta ligereza. Fíjate cómo de una situación le ayuda a hacer analogías de su vida espiritual, y eligió muy bien. ¿Por qué? Yo no sé qué tanto le gustaba Takashi a Midori, su esposa, ¿va? Físicamente, de lo que la trajera. Pero sin lugar a dudas, el interior, que era lo que valía, enamoró a Takashi por parte de lo que era Midori, que lo vamos a ver, si Dios nos permite, el siguiente fin de semana en el retiro, en el siguiente retiro. Yo ponía una nota al estar leyendo la autobiografía, ponía que Takashi, aunque en ciertos momentos él reconoce que valoró a su esposa por su interior, pero que era muchísimo mayor, digo que le costó descubrir las santas lombrices de Midori, ¿no? Porque ya la admiraba, pero cuando después se da cuenta de todo lo que hacía esta mujer, pues por eso la imagen, creo que la quité. Sí, creo que la quité. De cómo la pintó, ¿no? Y lo bello que habla de Midori respecto a lo de la bomba atómica. Ya vendrá en los siguientes retiros. Otra anécdota para ver lo que era Takashi. Hubo un paciente, era un profesor que venía con tuberculosis. Y el médico, y estaba Takashi ahí aprendiendo, le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que parar 2 años de enseñar para descansar, etcétera, y sobre todo porque puedes infectar a los niños. Y el profesor dice que se puso mal, que le lloraba, no, póngame que no tengo tuberculosis, me van a despedir y tengo que mantener a mi esposa y a mi hijo. Era un profesor pobre. ¿Qué conclusiones al ver esto Takashi hace? Dice, Takashi se había encontrado cara a cara con los problemas que la enfermedad de un hombre conlleva para su misma familia y la sociedad. El drama de este profesor no era simplemente el cuidado de su propia tuberculosis pulmonar. Yo quiero ver cuántos que se dedican al área de la salud son conscientes que el que va con tuberculosis o el que iba con COVID o la persona que va con una diarrea, con cólera, con lo que tú quieras, con lo que sea, eso implica en una situación concreta, en una historia, en personas, en familias. Pero si las cosas van, como les decía, que me decía mi esposa, de que ya están pasando de llamarle pacientes, gente que sufre, paciente viene de patio, de sufrir, pacientes a clientes, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Y no se quedaba solamente en eso Takashi, mira qué pobrecito eso. Sigue diciendo en su autobiografía, había que instituir un ministerio de salud en el gobierno, que en ese tiempo no lo había en Japón. Takashi se divirtió planificando sin presupuesto todas las medidas que adoptaría una tras otra. Entonces ya empezó a maquinar, pero pronto le vino el carrotazo de que ya desde ese tiempo las cosas no funcionan, lamentablemente, sin dinero.
Entonces Takashi decía, desde su infancia Takashi había pensado que si un día llegase a ser suficientemente inteligente, podría ser profesor universitario. Ahora se sentía desmoralizado ante la evidencia de que sin dinero no sería capaz de realizar investigaciones de nivel internacional. Evidentemente, por ejemplo, si esto se hace la cuestión en la evangelización, yo creo fervientemente en la gratuidad. Este retiro lo están recibiendo gratuitamente. Los que quisieron donar, donaron. Los que quieran donar, pueden donar. Pero no está sometido a esto. Pero finalmente, esto de este webinar se puede hacer porque yo pagué una cifra no corta en elevar mi membresía de StreamYard. Está metido el dinero. El problema es que yo, por ejemplo, no me quito. Si el día de mañana, el próximo año, no tengo para pagar este nivel de StreamYard, que es algo ya carito, no se cae nada. Porque luego uno empieza con ciertos narcisismos, decir, ¿qué va a hacer la gente sin las redes sociales de Cristian Huerta o del Padrecito X? La evangelización ha estado antes, en y después de nosotros, ¿no? Y hay que tenerlo claro, porque si no empezamos a manipular a la gente y a causarle como conflictos de conciencia, cuando verdaderamente no pueden ayudar económicamente. Ahora, ciertamente, ¿cuántas personas pudiendo ayudar a las causas de la evangelización, a causas de la medicina, a causas justas, se quedan tacaños gastando ya ni siquiera lo necesario, lo que les sobra más en ellos? Ya cada quien dará cuentas de eso, ¿eh? Otro elemento, a veces en los breaks, en los descansos, sobre todo al principio que no había muchos pacientes de la radiología porque no se creía mucho en la radiología, jugaban juegos de mesa. Y Takashi menciona en su autobiografía que una vez lo invitaron y él dijo que no le gustaban. ¿Cuál es la razón por la cual no le gustaban los juegos de mesa a Takashi? Dice, no conseguía encontrar nada estimulante en el hecho de tener que exprimirse el cerebro para desentrañar una red de reglas fijadas por el hombre. O sea, se le hacía pérdida de tiempo matarse en la cabeza en el ajedrez, por ejemplo. En cuanto a los juegos del Go y del Mahjong, no sé cómo se pronuncia, son juegos de mesa asiáticos, desconocía sus reglas completamente. Cuando se reunía con los amigos, era normal jugar a algún juego de mesa. En esos momentos, Takashi daba a entender que seguía las partidas simulando entender, pero en realidad en su cabeza estaba concentrado componiendo poesías. O sea, si yo participo, le entraba, no sabía ni papaya, pero él hacía como que sí, pero en mi cabeza eran poesías. Eso lo dice en la autobiografía, de por qué no le gustan los juegos de mesa. Pero fíjense la virtud aquí de Takashi. En realidad, cuenta su hermano, el hermano de Takashi, Nagai Hajime o Hajime Nagai, dijo que Takashi detestaba los juegos de mesa como el shogi, el go y los juegos de cartas porque su padre, que era médico, era en cambio un jugador fanático y Takashi había visto de niño que muchas veces lo llamaban para una visita médica y aunque fuera urgente, si estaba en mitad de una partida, su padre pedía que esperaran hasta que terminara el juego. Takashi deploraba este comportamiento. Pero primero habla de la virtud de Takashi, de decir, espérate, ¿es pecado un juego de mesa? No, pero nunca por encima de una vida. Pero al mismo tiempo no se pone por encima de su padre. ¿Por qué? Porque en su autobiografía él dice que no, por no romperse la cabeza en parte. ¿Qué está haciendo? Protegiendo la fama de su padre, la honra de su padre. Es porque esta información que le estoy dando la dio el hermano después. Proteger la honra de su padre. Esto me recuerda mucho a los hijos de Noé, ¿verdad? Cuando Noé se le pasa esto de las uvas y todo, algunas estaban pasadas y se emborracha y ahí está encuadrado el Noé y uno de los hijos riéndose y todo eso, pero hubo unos que taparon las miserias de su padre y lo protegieron.
Eso se llama actitud de piedad, ¿verdad? Hoy, suponiendo que el Papa Francisco sea un desastre, ¿cuántos católicos la piedad no la tienen ni en las sandalias? Es exponerlo, reírse, etcétera, etcétera. Suponiendo que el Papa Francisco se estuviera equivocando, la actitud de piedad es hacer lo que los hijos buenos de Noé hicieron, tapar las miserias, lo que hizo Takashi protegiendo la honra de su padre aquí. Takashi respecto a los vicios, por ejemplo, a los vicios más comunes de su tiempo, e inclusive al día de hoy, ¿por qué, Dios mío, todavía aquí que tenemos tantos asiáticos aquí en el sur de California? ¿Cómo fuman los asiáticos? Sean chinos y todo esto. Creo que ya en Japón hay cámaras en donde te metes y hay todos los fumadores, ¿no? Pero gracias a Dios se ha avanzado mucho acá, ¿no? En Estados Unidos hay lugares que literalmente dicen no fumar, pero lamentablemente ahorita aquí en California está es peor, ¿verdad? Porque ya inclusive la marihuana puede ser usada para recreativa, no solamente para cuestiones médicas. Entonces, y díganmelo a mí, yo literalmente como que paro de respirar cuando huelo cigarro, ya no siga marihuana, o sea, a mí me afecta mucho, ¿eh? Pues ese era el ambiente, sobre todo en el tiempo de Takashi. Pienso mucho, es más o menos connatural a Cantinflas. Cantinflas murió de eso, de un cáncer de pulmón. Y en todas las películas de la época de oro, de esos primeros años del siglo XX, cómo fumaban, ¿no? Pero era una cuestión que se ignoraba muchas cosas, ¿no? Sobre esta, y después empezó a pagar el pato, ¿no? Takashi dice en su autobiografía, no fumaba coherentemente con su principio fundamental de vida. Es suficiente con lo necesario. Ese principio de vida no lo recibió siendo católico. Es parte de su cultura japonesa. Es suficiente con lo necesario. Pero te regalo el cigarro o cualquier cosa. No lo necesario, solamente mantener lo necesario. No quería perder su tiempo y sus energías, dice Takashi, detrás de cosas inútiles para tener en cambio de forma suficiente lo que era necesario. Sin embargo, bebía, pero por la convicción de que el alcohol era de algún modo útil para la vida. Cuando alguien le rebatía esto, él respondía con frecuencia, ¿has visto alguna vez un cigarrillo en una celebración de las 3 ofrendas? Que era una celebración para el matrimonio, ¿no? Es decir, o sea, la aplicación que yo le veo a esto es, no, pero de todos modos está justificando el alcohol, Takashi y todo esto. Ponle que puede estar justificando y que no es justificable. Pero hay motivaciones que no necesariamente son equivocadas. Evidentemente, si me preguntan a mí, no, porque estrictamente está mal tomar alcohol, no. Está mal emborracharse. Está mal no emborracharse, pero estar con el vicio del alcohol, porque hay gente que dice, no, yo no me emborracho y no soy adicto al alcohol. ¿Podrías dejar de tomarte tu cervecita que todos los días te tomas? No, eres alcohólico, compadre. Aunque no te emborraches. Pero la aplicación es, hermanos, hasta los vicios pueden estar rectamente intencionados. Un vicio está equivocado, pero detrás puede estar rectamente intencionado. Como en este caso Takashi con el alcohol. De hecho, yo sí decía con mucha severidad que el que no se puede justificar a fumar afecta a tu salud. Dime qué razón, pero parece que sí genera cierta endorfinas en las personas que fuman que se relajan. Entonces a ellos, en vez de criticarlo, debería decir, mira, quizá hay otra forma de poderse relajar e irte desintoxicando poco a poco, porque de eso también después queda marcado en la carne, ¿va? En el cuerpo, ¿no? Finalmente, también Takashi era un hombre de carácter. Hay una anécdota que pone ahí en su autobiografía que llega un ginecólogo con una mujer
Y él mismo marca que los ginecólogos se creían aquí la última Coca-Cola del desierto, porque trataban con mujeres, y eran muy admirados y toda cuanta cosa. Y vino a humillar a su profesor con unas cuestiones clínicas, y el profesor de Takashi le respondía y le dejaba, pero esta era una persona bastante narcisista y ególatra, que en un momento Takashi lo enfrenta y lo reta, dice, hasta se le bajó la sangre, dice, se puso pálido y todo eso. Dice, pero yo estaba como toro, decía Takashi, ¿va? Dice, pues yo no podía, o sea, tenía un sentido de justicia, se podía aguantar, pero llega un momento en donde toca dar el manotazo. Esto me hace recordar mucho nuevamente a lo que he mencionado, de que Jesús tiene esta doble personalidad, por decirlo de una manera. Es el cordero llevado al matadero que no abrió la boca, dice Isaías, pero también es el león de la tribu de Judá que más de una vez pegó el rugido. Takashi, una persona acomplejada en este sentido, por mucho de que ya sus enfermedades lo habían minorizado tanto, salió. Ahora, que salió a defender a su maestro y que puso como chancla al ginecólogo que se terminó yendo con la cola entre las patas, pero recibió una lección por parte de su profesor, ¿verdad? Lo cuenta así Takashi. La enfermera estaba en pie llorando ruidosamente mientras que el técnico sollozaba en el control eléctrico. Su director, o sea, el profesor, había sido insultado de ese modo por un novato solo porque el instituto no era una entidad independiente, porque siempre se les menospreciaba a los de radiología. Entonces Takashi dice, se lo haré pagar, ya verá ese. Ya lo había mandado, ya se había ido pero al ver que la enfermera quedó llorando, etcétera, por lo que, cómo trataron a su profesor, dice, y cuando lo retó, se fue el ginecólogo diciendo, mira, el miedo no anda en burro, decimos, no quiso entrarle a los guamazos, le dijo, yo soy un caballero, y a mejor se fue. Y dice Takashi en su autobiografía, yo no sé si ese joven es realmente un caballero, dijo el profesor. Esto lo dijo el profesor. Yo no sé si ese joven es realmente un caballero, o un cobarde más bien, ¿no? Dijo el profesor. Pero nosotros, desde luego, tenemos que comportarnos como tales. Es siempre el débil quien levanta primero la mano. Se agradece que Takashi lo defendió, pero también le dice, no es ese el camino, ¿eh? Es siempre el débil quien levanta primero la mano. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a ser fuertes, llegar a ser cada vez más competentes y eficientes. Debemos actuar silenciosamente en la oscuridad como los ninjas para que crezca nuestro poder, hasta que el servicio de terapias físicas sea reconocido como un departamento universitario de pleno derecho y como tal será independiente. Esta es la cuestión que yo al menos he sugerido mucho, sobre todo al interior de la iglesia. Suponiendo que las cosas no andan bien, especialmente la parte más conservadora, ¿por qué el Papa castiga más a los conservadores y a los tradicionalistas y a los progres? No les hace nada y todo eso. El tiempo que gastas lloriqueando, ¿qué tal si lo tratas en ser eficiente? Y si en dado caso el Papa se está equivocando, con tu testimonio de vida, sea una corrección noble al Santo Padre. Pero no, con tu comportamiento, con tu lloriqueo, con tu actitud rebelde, algunas veces hasta insultante al Santo Padre, lo único que dejas ver que lo que defiendes no tiene base, al menos en ti. Al menos en ti. Sigue diciendo Takashi, la nueva vida de Takashi en esa sala había empezado marcada por este objetivo, que su departamento llegase a ser independiente, que hiciesen falta 10 años en lugar de 15, dependería únicamente de su compromiso. No de pelearse, es que no nos dan lugar, no. Vamos a demostrar, vamos a hacer de la radiología una cosa tan necesaria. Y así pasó, al punto de que ya después no se la acababan de tantos pacientes que mandaban las demás disciplinas. El servicio de terapias físicas tenía que ser reconocido como un departamento al mismo nivel que el de medicina interna y cirugía.
En ese momento nacería una especialización en la que el director se convertiría en catedrático. Se darían clases de forma regular, que lo terminó dando clases de radiología de Takashi. Empezarían a recibir pacientes directamente, tendrían camas de hospitalización, se instalarían verdaderos laboratorios y todo el personal podría caminar con la cabeza bien alta por los pasillos del hospital, dice Takashi. Asakura decía que para llegar a esa meta era preciso, su profesor, era preciso dejar de pelear. Era preciso dejar de pelear y concentrarse cada vez más en la eficiencia. Miren, hermanos, creo que lo he logrado, porque no he hecho ningún video de respuesta en Semana Santa. Yo me quise callar, tengo varias en la lista. Y si otros estuvieran diciéndolo ya, pues chance ni lo haría. Pero muchas de esas cosas nadie las dice, entonces tengo que aventarme yo, ruedo. Pero ahorita que mi esposa tuvo que salir, entonces yo le llamé y pues tuve que, ahorita mi celular lo pongo como cámara, entonces lo tengo como inhabilitado. Entonces lo tuve que habilitar y me salieron algunas notificaciones y ya me enteré que Biden, el presidente de los Estados Unidos, declaró, creo que el día de Pascua, día de los transexuales, una cosa de estas, y estoy viendo que hay, no voy a decir nombres, todavía voy a estar en modo tranquilito, pero hay algunos que es Biden, Satanás, que todo esto, y varios predicadores y todo eso. No es que me las crea, no es que me crea mucho, pero me encuentro profundamente realizado que mientras ellos gastan en rasgarse las vestiduras por algo que quizás sea justo, por esta mala decisión del presidente Biden, etcétera, que estén gastando su tiempo y sus redes sociales en esto en pleno Sábado Santo, y gracias a Dios yo estarlo gastando en esto, 1000 veces en esto. Y si alguien me dice, pero no has dicho nada sobre esto, me interesa más decir lo bueno, porque evangelio significa mensaje de salvación. Se tiene que denunciar, sí, pero también se tiene que anunciar, y el anuncio es prioritario a la denuncia. Entonces fíjate lo que decía el profesor de Takashi, que no sé si era católico, para empezar, pero me viene valiendo, hay mucha sabiduría en este hombre. Asakura decía que para llegar a esa meta era preciso dejar de pelear y concentrarse cada vez más en la eficiencia. No significa que de vez en cuando no se tenga que hacer, yo lo seguiré haciendo, porque también algunos cobardones, que no importa que estén escupiendo en contra del Papa Francisco y que estén metiendo división y que todo ese tipo de cosas, ciertos bandos, tanto progresistas como tradicionalistas, es que usted no se meta en esos pleitos, mejor predíquenos del evangelio. Sus videos son puro eso. Revise, saque la estadística, son más de 2000 videos. Saque las estadísticas, cuántos son respuestas a ciertos evangelizadores, a cierta gente, o de pelea, entre comillas, y saque cuántos tengo los demás, de temas. Además, déjenme les digo, me viene valiendo, pero yo subí las charlas que di hace como 2 semanas, pláticas de Cuaresma sobre los padres del desierto. Vean las vistas que tienen esos videos, y ya les aseguro que estos videos, si es que los llego a subir a YouTube, ni remotamente van a tener las vistas ante una video que estoy enfrentando una controversia. Es decir, ustedes mismos están demostrando que no les interesa muchas veces la evangelización. No les digo a ustedes que se han tomado el tiempo de estar todo un día el sábado aquí santo, pero estoy diciéndolo porque esto, si lo llego a subir a YouTube, que le quepa el saco al que le quepa, ¿va? Estaba viendo un video del padre Nicolás Sánchez Toledano, dice, pon un título, ya no me acuerdo qué puso, de los 3 días de oscuridad y todo eso, válgame Dios, el crecimiento de ese video, y pongo de otro título, de una cosa importante, pero que no es farandulera, nadie lo ve. Entonces dejémonos de cuentos, hermanos.
un hermano que habla de hacer proyectos sustentables de evangelización y emprendedurismo católico y todo eso, se atrevió a decir, tienes que ver qué es lo que le llama la atención a los católicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú haces un curso, quieres vender un curso sobre los padres de la iglesia, nadie te lo va a comprar. Y yo, Dios mío, yo voy a seguir hablando de los padres del desierto, aunque nadie lo vea. Porque yo no soy un empresario que tiene que estar viendo a ver qué es lo que se vende. Dice el profesor Takashi, lo más importante era que progresaran las terapias físicas. Cuanto más se desarrollen, más uso se haría de ellas y más relevancia adquirirían en el mundo de la medicina. Llegado ese momento, ellos podrían incluso callar porque sería el movimiento espontáneo de la opinión pública lo que hiciera que su departamento llegara a ser independiente. Es decir, cuando la radiología diera sus frutos, la propia gente defendería a esta disciplina, ¿verdad? Si combatimos al son de argumentaciones teóricas, a puro pelea, explicaba Sakura, sin mostrar eficiencia y competencia científica, solo seremos el hazmerreír de todos. Somos responsables de la falta de comprensión que nos muestra algunos departamentos, porque no nos esforzamos por explicar mejor de qué trata nuestra disciplina. Para hacer que el verdadero valor de los servicios del Departamento de Terapias Físicas llegue a ser de dominio común, debemos mostrarnos en cualquier ocasión propicia a presentar siempre que sea posible los resultados de nuestras investigaciones y poner nuestros servicios a disposición de los otros departamentos. Pero si no nos valoran, me viene valiendo. Aquí lo importante es el paciente y hay que ofrecer los servicios de radiología. Al hacer esto, los demás aprenderán a amarnos, suplicarán que nuestro departamento se desarrolle como sea y nos apoyarán en el recorrido hacia nuestra independencia. Vean el enfoque del caso del profesor de Takashi. Y hoy pareciera que ante cualquier tipo de injusticia dentro y fuera de la iglesia es simplemente berreando como becerro, ¿eh? Y rasgándose las vestiduras. Mira lo que hizo el presidente. Mira. Quiero ver cuántos de estos que se están rasgando las vestiduras ante la mala decisión de esto, llamarle Día de los Transexuales, etcétera, la Pascua, todo eso, cuántos están tratando a este tipo de personas. ¿Cuándo voy a ver un tuit? Mira, aquí estamos ofreciendo ayuda a estos hermanos. Somos el hazmerreír. Terminamos siendo los católicos los quejicas. El profesor Asakura, dice Takashi, había sido claro. Tenía que ser como los grandes campeones de sumo. Esos que se quedan quietos, impasibles, ya saben los de sumo, que están, digo, los gordotes estos. El profesor Asakura había sido claro. Tenía que ser como los grandes campeones de sumo. Esos que se quedan quietos, impasibles, mientras reciben los golpes del adversario. Para llegar a eso tenía que ser dóciles y trabajar duro. Takashi sigue diciendo, empezó elaborando un registro detallado que incluyera la descripción de todas las prestaciones que se realizaban. Puso manos a la obra, ¿eh? No se quedó en lo romántico, ¿eh? O peleando para que nos hagan caso en radiología. Algo que podría parecer simple a primera vista, pero que fue en realidad un trabajo muy exigente. Miren, muchas veces el que verdaderamente está preparando cosas que valen la pena, precisamente no gasta tiempo en nimiedades. Evidentemente supe de un canal, no voy a mencionar, que me calumnió, me echó culpa de que por mi culpa cerraron otro canal, difamó a una amiga, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? No voy a estar gastando tiempo en este tipo de gente. ¿Qué es lo único que hace? Vayan y vean, aquellos que conocen ese canal, si se compara conmigo respecto a los temas de sustancia. Siempre rodean los mismos temitas.
como cantaleta, no hay profundidad en los temas, no hay versatilidad, se enfocan solamente en uno. En mi caso puedes ver, y no me estoy levantando el cuello, estoy simplemente ahora sí como San Pablo cuando dice a los que le llaman los superapóstoles, mira, a mí me han flagelado, a mí alguien pues ya qué arrogante San Pablo, no, es que llega momentos en donde hay que ponerle en la cara a aquellos que diríamos en México son al menos unos chingaquedito, un hasta aquí, y decirle a la gente, si quieren seguir comiendo ese tipo de caca, pues cómanla. Yo no voy a gastar tiempo en eso. Si ya se rebasan y brincan la barda, haremos las cuestiones a nivel legal, pero no vamos a gastar tiempo. ¿Por qué? Ustedes saben lo que se lleva en preparar uno este tipo de retiros, o los que he dado en el pasado. Mira, cualquier evangelizador que tenga carisma, se le abren las puertas y puede estar contando la misma cantaleta. Me decía mi párroco eso, dice, él por varias razones que después los vio dinereros y todo eso, y yo les pedía a los grupos que no invitaran a nadie, pero él me decía, pero ¿sabes qué? Yo a veces me metí a escuchar, te das cuenta que es gente que no profundiza, que se aprendieron un discursito, que van repitiendo, pero son gente que no llevan vida de oración, que no profundizan en la Sagrada Escritura, que no se siguen formando a nivel de magisterio, de exégesis, de otras disciplinas que no son católicas, pero que ayudan. ¿Por qué? Y eso exige tiempo, exige dinero. ¿Qué vas a andar gastando en qué? ¿Ya viste lo que dijo un canal de ti? Pues que digan misa. O sea, por eso yo les digo, a mí no me defiendan. No pierdan su tiempo en defenderme. Si se les llega a pasar de la raya en algo ya no permitido, haremos una cuestión legal, pero yo no voy a estar gastando el tiempo en defender mi fama. Prefiero gastar el tiempo en preparar un retiro. Algo que podría parecer simple a primera vista, pero que fue una realidad, un trabajo muy exigente. Takashi lo que se lo llevó y posiblemente ni le agradecieron todo el trabajo que hizo para empezar a recopilar toda esta documentación que llevó a la radiología a un buen término. Al principio transcribía a lápiz en la oscuridad los resultados de los exámenes fluoroscópicos, poniendo por escrito exactamente lo que el profesor decía de viva voz. Con el tiempo llegó a ser tan hábil en el uso de la máquina de escribir que empezó a utilizarla en la habitación oscura, consiguiendo no equivocarse al teclear. De este modo el registro se volvió mucho más ordenado. Todo esto lo hizo Takashi. Incluyó también muchas ilustraciones cuidadas, pues se le daba bien dibujar. Ese registro médico se convirtió en la base a partir de la cual fue posible publicar muchos artículos científicos, cosa que suscitó gran entusiasmo entre los colegas de otros departamentos que a partir de este momento empezaron a mandar a radiología a un número creciente de pacientes. Como el hospital estaba formado por 10 servicios de los que llegaban muchísimos casos, no era raro que Takashi se entretuviese en el laboratorio hasta bien entrada la noche para organizar el registro. Esto me hace recordar un poquito a mi esposa en un lugar que trabajaba. No manches, se trabajaba y todo eso, y salía a trabajar y todavía tenía que seguir trabajando en varias cosas. Estrictamente no lo tenía que hacer. ¿Por qué? Pues tiene sus horas podría decir, más aquí yo trabajo, pero hay una responsabilidad que te lleva cuando tú tienes esa vocación. Era una carga ingente de trabajo que recaía sobre sus espaldas de Takashi, dado que él era el único médico del equipo, pero quién sabe lo que le ayudaría en la carrera de toda una vida. ¿Contribuiría quizá a que el luchador desconocido que era pudiera llegar a ser un célebre campeón de sumo? Y también empezaba con lo de los dibujos. Fíjense, aquí les pongo algunos de los dibujos que él hacía. Esto hasta le sirvió, ¿no?, para la documentación. Nunca den por perdido algún talento, que Dios les ha dado. ¿Qué tiene que ver con el dibujo si voy a ser, no sé, sacerdote? No lo creas.
Dice Takashi, con el aumento de número de pacientes creció también el trabajo para técnicos y enfermeras, pero como se había propuesto enfocarse en la maximización del servicio prestado, pasaban consultas en cualquier momento en que se les pidiese, incluso fuera de horario y hasta por la noche. O sea, Takashi, si le pegó la leucemia, si todo lo que le opino académicamente, él pudo decir es fruto de una vida donada, ¿eh? Nunca rechazaba a ningún paciente ni le hacía esperar demasiado. Por su propia experiencia de la enfermedad. Fue esto, su enfermedad, la que le hizo pensar esto. Dice, porque Takashi, hablando de sí mismo, había aprendido que no hay nada más desalentador para un paciente que escuchar que solo tiene que esperar un poco para quedar después abandonado durante mucho tiempo en una fría banqueta en la sala de espera. Díganmelo a mí, que lo he visto. Tengo cita a las 10. Yo soy bastante precavido. Llego a las 9. Ya, ahorita lo pasamos. No, ahorita pasan como a la 1. ¿Eh? Y dice Takashi, sin embargo, no se podía pretender que se viesen obligados a trabajar todo el tiempo sin descanso. Ahí viene el equilibrio, ¿eh? También, ¿eh? No era sano ni desde el punto de vista psicológico ni desde el físico. Sobre todo depende mucho esto del servicio que prestas, ¿va? Oye, si ya te está venciendo tu salud psicológica, mental, física, etcétera, y eres cirujano, o sea, por caridad descansa, porque no vayas a cortar en donde no tienes que cortar, ¿verdad? Entonces Takashi entendió esto. Tengo que donarme, pero también tengo que ser razonable, precisamente porque estoy en una área muy delicada. Entonces, en las consultas, dice, de radiología, el físico se veía afectado por los escapes de radiaciones perjudiciales y el aire estaba cargado de gases tóxicos como el ozono y el azoto. El cuerpo necesitaba luz ultravioleta y aire fresco para reponerse de sus ataques. En cuanto conseguían tener un poco de tiempo libre, Takashi y sus colegas subían a la cima de la colina de Anakobo, que se halla a espaldas del hospital. Allí había un pequeño prado con rocas redondeadas sobre las cuales se tumbaban y comían los caramelos y chocolatinas que Takashi llevaba para todos, mirando soñadores hacia el puerto de Nagasaki en dirección sur. Saber descansar también, ¿eh? Es una manera de poder servir, porque si estás descansado, o sea, puedes seguir sirviendo cansado, pero tiene que haber un límite donde dices, ya aquí ya no me puedo cansar más, porque mi servicio ya sería perjudicial, ¿eh? Eso también hay que saberlo medir, ¿eh? Bueno, terminamos aquí. Voy a dar entonces media hora nada más para descanso, para que vayan escribiendo sus preguntas y todo esto, y ya terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. Quizá les voy a mostrar nuevamente algunas imágenes de Takashi. No sé si les voy a mencionar un poquito de lo que vendría para el siguiente retiro, que espero que sea el próximo fin de semana, donde ya vamos a tratar de cómo comienza ya su conversión dentro de la casa. Ya tratamos un poquito de los Moriyama, los suegros de él. Ya va a salir para mí la heroína de esta historia, que es Midori, su esposa, porque si alguien se quedó impresionado de este tremendo hombre Takashi, como él mismo lo reconoce, atrás de todo esto estaba esa mujer silenciosa y sacrificada como era Midori Nagai, ¿va? O cuando era soltera, Midori Moriyama. Entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, por una cuestión. Las preguntas sí pueden dejarlas ahora ya en el chat y ahorita voy a leerlas cuando regrese, pero voy a, apenas yo entre, voy a poner el enlace con el cual pueden entrar al estudio. Solamente pueden entrar 10 personas al mismo tiempo. Entonces, por si alguna persona quiere hacer la pregunta en vivo, o sea, en video o en audio, lo va a poder hacer. Pero si no, pueden ir, inclusive en esta medio, pueden irlas dejando en el chat en vivo. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, media hora para descansar, meditar, hacer preguntas o prepararlas. Y nos vemos en media hora. Déjame poner aquí